Hola, bienvenido al módulo 4, requisitos específicos del jugador, aspectos personales y visado. En este módulo vamos a desarrollar y a conocer un poco más a profundidad todos los aspectos que pueden influenciar en el fichaje de un jugador desde la persona y aspectos legales, los visados. Como primera parte vamos a hablar sobre el entorno y la familia de un jugador. ¿Quién conforma el entorno de un jugador? La familia, como si el núcleo cerrado, el que sería sus hijos, esposa o esposo. Después vamos a encontrar la familia extensa, ahí donde incluimos ya a los padres, a los abuelos, a los primos. Pero también, como hoy en día todo jugador tiene un agente o un representante, también es parte fundamental de su entorno e importante en muchos casos. Las amistades, que es la familia que elige el jugador y quienes los rodean, que muchas veces son muy influyentes en ellos y en su forma de ser o manejarse. Aspectos importantes a analizar para la elección de un perfil. Podemos ver desde la parte ya del jugador el manejo de sus redes sociales, las costumbres que implementa en su tiempo libre, los antecedentes penales que tiene el jugador, la evaluación de su nivel socioeconómico, no por saber si él puede o no tiene dinero, sino es para saber qué le tenemos que brindar como club al jugador y si lo podemos traer para poder satisfacer las necesidades que tenga dicho jugador en su momento. Un ejemplo es un club de bajo recurso, se le haría bastante difícil poder traer jugadores que necesiten más allá del entrenamiento o alimentación. Necesitas cubrir otro tipo de necesidades como vivienda, transporte, porque vive lejos. Entonces por eso que es muy importante hacer foco siempre en saber si podemos ofrecerle lo que realmente necesita esta persona. Otra cosa muy importante en la adaptación del jugador son costumbres socioculturales y poder entender si estamos preparados para poderle ofrecer a él lo que él va a necesitar. Un caso, por ejemplo, los jugadores que hacen Shabbat o los jugadores que hacen Ramadán. Tenemos que adaptar también distintos tipos de entrenamiento o preparación para cuando ellos tengan sus necesidades religiosas y ellos poder estar contentos y a gusto dentro del club. Y nosotros también, como club, estar contentos con su rendimiento. Otro punto para desarrollar es la adaptación y trazar metas en comunes con los jugadores. Aspectos a evaluar para poder diseñar metas son el idioma, saber si la persona habla o no habla el idioma del país a donde se lo está llevando. La cultura futbolística, saber si el jugador realmente cuenta con la cultura interna, se adapta a lo que necesita la liga. Es muy importante poder evaluar esto. Es difícil llevar a un jugador de un ritmo bajo a una liga que se caracteriza principalmente por jugar a un ritmo alto. El jugador, no más allá que sea bueno técnicamente, le va a costar desde el principio adaptarse porque no va a tener la capacidad atlética o poder desarrollar esa capacidad atlética para poder tener un buen rendimiento dentro de la liga. Otras son las costumbres culturales. O sea, si el jugador no está acostumbrado, saber si el jugador se puede acostumbrar a la comida del sitio, a los horarios de entrenamiento, al clima de la ciudad o forma de vivir en la ciudad, la costumbre que tiene la ciudad. Si una ciudad es chica, si el jugador nunca vivió siempre en grandes metrópolis, el ir a un pueblo o una ciudad chica, en la cual no le pueda ofrecer grandes centros comerciales, zonas de lujo, distintos spas o actividades extradeportivas, que el jugador pueda llegar a sentir aburrimiento porque no está acostumbrado a este tipo de vida. Una recomendación que podría ser para la evaluación y para poder construir estas metas en común es ser sincero y transparente con el jugador, con los pros y contras de las ciudades justo antes de su contratación, cosa que cuando él llegue ya él sepa cómo funciona, cómo es la ciudad, cómo es la cultura futbolística y él pueda tomar la decisión si venir o no venir. Caso contrario es cuando le mientes y por el frío, por el clima, que es muy importante en la adaptación de los jugadores, y no tanto solamente del jugador, sino también de la familia, porque muchas veces dejamos al lado que satisfaciendo las necesidades del jugador ya está resuelto todo. El caso contrario, que cuando el jugador llega a su casa y tiene la familia que no está contenta, los hijos no están adaptados a la escuela, no está adaptado a la ciudad,
el jugador va a sentir toda esta presión de la familia y no lo va a permitir tener esa serenidad que necesita para él poder desarrollar su profesión con tranquilidad. Una de las cosas que por experiencia y hemos aplicado en otros, y también conocimiento que aplican otros clubes, es crear un programa de adaptación personalizado para cada uno de los jugadores y de su familia, poder facilitar al jugador cuando llega distintas opciones de vivienda, distintas opciones de escuelas. También si necesita aprender un idioma, tener profesores que lo ayuden, la facilidad para él conocer la parte legal para poder adquirir autos o todos los trámites personales, no solo de él, también de sus familiares. Eso va a ayudar en muy buena parte porque le vas a quitar toda la presión de tener que resolver distintos tipos de trámites, y él también se va a sentir siempre agradecido de su familia con el club, dado que le está brindando la oportunidad de poderse adaptar más fácilmente a la ciudad. También otro tip que es bastante importante: ofrecerle al DT o el cuerpo técnico la mayor información posible de las características personales del jugador, para así él también le pueda brindar todo el apoyo en la adaptación que necesita el jugador. Modelo de negocio y distintos tipos de clubes. Acá vamos a profundizar un poco los distintos modelos y políticas de fichaje o de modelos de negocio que tienen cada tipo de club. No quiere decir que una sea mejor o peor que otra, sino solamente son elecciones de cuál es la política o el fin de cada club. Pues esto podemos encontrar distintos tipos de clubes. Los clubes formadores, clubes formadores en donde la principal idea es poder formar jugadores desde la cantera y poder abastecer el primer equipo. Podemos encontrar un caso que ha perdurado en el tiempo con esta idea, el Olympique de Lyon, el cual produce una gran cantidad de jugadores año a año y le da rodaje en su primer equipo. También un caso bastante exitoso en el último tiempo ha sido la Real Sociedad, que también más del 50% de los jugadores titulares que más minutos han participado dentro del primer equipo son provenientes de su cantera. Después vamos a encontrar otro tipo de clubes, que sean los clubes que lo podemos denominar como de trading. El emblema de este tipo de modelo de negocio es sin duda el Udinese, el cual consiste en poder realizar captación en distintas partes del mundo, llevarlos a sus clubes, desarrollarlos y después obtener una plusvalía de la venta de este jugador a un club más grande o una liga más importante. Otro caso de esto sería el Red Bull, con base en distintos países, ya en distintos continentes, con distintas metas en cada una de sus ligas, pero siempre con prioridad poder formar jugadores para después venderlos y generar plusvalía. Después vamos a encontrar clubes con su idea principal, son clubes que categorizarían como compradores. Caso de Manchester City, que es un club con un alto nivel adquisitivo, que puede hacer grandes fichajes por grandes montos todas las temporadas. No quiere decir tampoco que que jugadores provenientes de su academia lleguen al primer equipo, pero la prioridad de ellos siempre es comprar jugadores. No tiene que ser solamente clubes con gran nivel adquisitivo, porque también el Mallorca es el único club de la liga que hoy en día no tiene ni un jugador proveniente de su cantera en el primer equipo. Después, otro modelo de negocio son los clubes que se basan en la adquisición de jugadores cedidos por 1 o 2 temporadas y puedan conformar su primer equipo y competir para lograr sus metas de la temporada, sea salvarse o clasificar alguna copa. Y hay modelos que en Argentina principalmente bastante exitosos. Este caso sería Defensa y Justicia, que fue campeón también de Sudamericana, teniendo un modelo de negocio donde ellos fichan jugadores cedidos por un tiempo, los desarrollan y después quedan también con una parte también económica de dichos jugadores. Otro caso menos exitoso, pero también bastante en línea, sería Barraca Central, que hoy al día de hoy tiene el 52% de sus jugadores son provenientes de otro equipo y están cedidos por esta temporada. Otro modelo de club sería uno mixto, caso del Barcelona o Chelsea. Son clubes que invierten gran cantidad de dinero en fichaje, pero también tienen una prioridad y una política de cantera, de desarrollo en cantera muy exitoso y que pueden llegar al primer equipo, son titulares y crean ese balance entre
jugadores canteranos y jugadores adquiridos externamente. Ahora vamos a hablar un poco sobre las restricciones legales. Un visado. Visado es aquel documento que habilita a un migrante a entrar y residir en un país en un periodo de tiempo determinado en el cual él pueda trabajar y desarrollar su actividad dentro de este territorio. En esto vamos a encontrar distintos tipos de restricciones, las cuales pueden ser restricciones establecidas por la Federación Nacional o por la competencia afiliada, el conocido cupo extranjero. Cupo extranjero se basa en la nacionalidad del jugador, la cual le va a permitir al club poder fichar N cantidad de jugadores extracomunitarios y puedan jugar en dicho país. Por ejemplo, en Argentina puede fichar 6 jugadores inscritos en el primer equipo, pero solamente el día de partido en planilla puede haber 5. Después, otro tipo de restricciones dentro de estas serían las económicas. El caso de la Liga de Países Bajos, el cual no tiene restricciones de nacionalidad, pero sí una restricción económica. Todo jugador extracomunitario tiene que tener un salario por encima de los 400.000 euros al año neto para poder desarrollar. Esto también crea limitaciones a los clubes a raíz de su presupuesto. Otra restricción legal sería el Discovery Lease, que también aplicado en MLS son procesos en el cual un club encuentra jugadores, los inscribe en la liga y después tiene prioridad para compra de ese jugador o un derecho sobre ese jugador. Puede anotar 7 jugadores y puede eliminar o sacar jugadores como quiera por cada mercado. Después vamos a encontrar también federaciones y competiciones en las cuales no vas a tener ninguna restricción, ni económica, ni derecho de descubrimiento, ni nacionalidad. En estos casos sería Bélgica o Polonia, en la cual no hay ninguna restricción. No quiere decir que todos los jugadores sean extranjeros, ni que todos los jugadores sean nacionales, sino vas a encontrar un mix bastante grande dentro de estas ligas. Muchas ligas de estas se usan de desarrollo hoy en día en Europa para después venderlos o de adaptación para después venderlo a otra liga. Y muchos clubes grandes están adquiriendo clubes dentro de estos países justamente para desarrollar sus jugadores. Las otras serían restricciones establecidas por el club, o sea, dentro de su filosofía o la política interna de cada club. Los casos más conocidos serían Chivas de Guadalajara y Athletic de Bilbao. Estos clubes se caracterizan por tener jugadores, por el caso de Chivas, que solo tienen que ser mexicanos, y en el caso de Bilbao tienen que haber nacido dentro del País Vasco o el Reino de Navarra o ser descendiente directo de personas provenientes de este territorio. Después vamos a encontrar restricciones ya establecidas por FIFA. FIFA establece como restricción principal es prohibida la transferencia de un jugador siendo menor de edad de países cuando el jugador sea extracomunitario en ese país. Una regla a la excepción serían los jugadores que nacido dentro del espacio Schengen, el cual la política y las leyes internas ya permite a cualquier persona dentro de este espacio poder vivir o trabajar en cualquier parte de los estados afiliados al espacio. Otra política migratoria distinta es la establecida por los países, que va más allá de las restricciones tanto de las federaciones o política del club o de la misma FIFA, sino son las establecidas por el país. Por este caso, un caso sería el Reino Unido, que para toda persona que vaya a trabajar dentro del país, sea dentro o fuera del fútbol, necesita poder cumplir con una serie de requisitos que le van a dar puntos para después poder aplicar a la visa de trabajo y pueda residir. Por eso que dentro del fútbol vas a encontrar puntos específicos para poder adquirir esta visa, sean jugadores pertenezcan a selecciones nacionales, que disputen competiciones internacionales, dependiendo también de qué parte del mundo y qué confederación sea, va a agregar más o menos puntos. También dependiendo del país, de la liga, el puntaje coeficiente FIFA que tenga la liga, le va a permitir sumar mayor cantidad de puntos con menos cantidad de partidos y así sucesivamente para poder llegar a los 15 puntos necesarios para poder residir dentro del Reino Unido.
Con esto podemos concluir el módulo 4, módulo en el cual estuvimos viendo las restricciones, los distintos tipos de restricciones según los países, federaciones o clubes, los tipos de clubes que existen y modelos de negocio. A su vez también estuvimos viendo cómo está constituido el entorno y la familia de jugadores y cómo son importantes en el rendimiento del mismo. Y como último, la adaptación y metas en comunes para lograr una adaptación entre el club y el jugador lo más rápido posible. Los espero en la próxima clase. Un abrazo, saludos.